Le damos a todos la bienvenida. Estamos con Nikki Becker, que es una incansable activista muy joven que busca revertir los efectos de la crisis climática en la Argentina y en el mundo. 22 años, una de las fundadoras de Jóvenes por el Clima. Es estudiante de abogacía y muchas veces salió a representar a todos los jóvenes y a todos los que tenemos interés por cambiar nuestras costumbres en este planeta. Fue al Congreso de la Nación para promover la aprobación de leyes que cuiden nuestro medio ambiente. Le encanta hacer radio, la comunicación, y está con nosotros, Nikki. Un placer enorme tenerte acá. ¿Cómo arrancaste? Contame, ¿por qué esa pasión por hablar de estos temas? Bueno, a mí lo que me pasó fue que en 2019, en febrero, estaba en Instagram, me crucé con un video de Greta Thunberg, que en ese momento tenía 15 años, fue esta joven sueca que empezó a protestar sola enfrente de su parlamento. Y el video que me crucé era ella convocando a la primera movilización internacional liderada por la juventud el 15 de marzo del 2019. Y en realidad yo cuando vi ese video dije, no entiendo por qué hay jóvenes de mi misma edad, yo en ese momento tenía 18, recién había terminado la secundaria, que al parecer tienen información que yo acá no la veía, no la tenía. No la hablaba ni con mis amigos, nunca lo había visto en la escuela, sabía lo que era el cambio climático a grandes rasgos, pero no era un tema que estaba instalado en absoluto, y al parecer en Europa un poco más. Entonces un poco desde la curiosidad empecé a buscar información. Y yo hasta ese momento tenía los mismos prejuicios que tienen un montón de personas, que es que la crisis climática es un problema del futuro, la crisis climática afecta a un oso polar, por ende... Lo veías lejano. Claro, ¿por qué nos debería importar a personas que vivimos en Argentina con tantos otros problemas que tenemos? Y cuando empecé a buscar información, primero me asusté y a su vez también me dio bronca, porque empecé a leer que al parecer el futuro de mi generación estaba en juego por decisiones que nosotros no habíamos tomado y tampoco fuimos parte. Entonces, y que por otro lado, las decisiones para cambiar ese futuro tenían que tomarse ahora, no cuando mi generación esté en la toma de decisiones. Y un poco decidí cambiar o convertir esa bronca e indignación en acción colectiva y unirme y empezar un movimiento que se llama Jóvenes por el Clima. En realidad, al principio era un grupo de WhatsApp de conocidos que dijimos, bueno, creemos una expresión local de ese movimiento internacional acá en Argentina y convocamos a la primera movilización el 15 de marzo. Así que primero ojo en los grupos de WhatsApp en los que uno se mete, porque después termina dedicándole más tiempo de lo que uno cree. Y en esa primera movilización nosotros pensamos que iban a venir 30 personas, 40 personas, no teníamos idea qué esperar, pero como era un tema que no se hablaba, la verdad es que muchas expectativas tampoco teníamos, pero dijimos, bueno, hagámoslo igual, y terminaron viniendo 5.000 personas, que fue un montón para ese momento y fue un granito, también porque vinieron muchas personas que no estaban organizadas, sino que eran jóvenes que venían con sus amigos porque estaban preocupados por un tema que al parecer, de nuevo, no se hablaba, y también era un año electoral, entonces era un tema que de repente empezó a calar, porque bueno, también empezaron a decir, bueno, voto joven, empiezo a hablar de cambio climático, pero sobre todo lo que me convocó fue un poco ese sentimiento de angustia, pero también de entender que de nuevo la crisis climática no se trata de un oso polar, aunque también afecta a un oso polar, sino que se trata de nuestra calidad de vida y de nuestros derechos humanos básicos. ¿Y qué pasa en la Argentina? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? Bueno, Argentina emite un 0,7% aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los gases contaminantes que después producen el cambio climático a partir, por ejemplo, de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo. Es decir, no somos de los máximos emisores, pero Argentina tiene que enfocarse especialmente en la adaptación al cambio climático. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque si bien Estados Unidos tiene más responsabilidad, después los impactos de la crisis climática lo tienen todos los países. Nosotros lo podemos ver muy claro con las 9 olas de calor que tuvimos en este verano, y si no tenemos la infraestructura para poder enfrentar los impactos de la crisis climática, como la ola de calor, como por ejemplo, o los incendios, como por ejemplo tener más árboles en las ciudades, o un sistema nacional de fuego que funcione mejor y pueda detectar con anticipación los incendios que tenemos en general, ahí estamos complicados. Entonces, por un lado tenemos la mitigación, que tiene que ver con dejar atrás los combustibles fósiles y empezar a invertir en otro tipo de energía, que son las energías renovables, que Argentina en eso tiene mucho potencial, porque tenemos sol, porque tenemos viento,
Y sin embargo todavía no estamos transicionando al tiempo que deberíamos estar haciéndolo. Y por otro lado, la adaptación, que es un poco esto que te contaba. Y si bien el tema está mucho más instalado que desde cuando Jóvenes por el Clima empezó, la verdad es que todavía no se ve esa voluntad política y no se ve instalado realmente en la agenda política, cultural, mediática, como debería estarlo. No, bueno, este es un año electoral y hasta ahora, hasta el momento, no escuchamos mucho de la política. ¿Qué van a hacer justamente con esta agenda verde? ¿Qué tienen planeado? ¿O qué futuro dentro de la industria o del consumo se va a mejorar el impacto? No, para nada. E incluso cuando fueron las olas de calor, que es algo que afectó a toda la población, tampoco salieron los máximos referentes políticos a hablar del tema y plantear qué se debería hacer. De hecho, el cambio climático en Argentina, tenés quienes lo niegan, aunque es una discusión realmente bastante saldada y vieja, pero también tenés quienes dicen, como tenemos un problema económico tan grande, la crisis climática no tiene que ser una prioridad, cuando en realidad uno no puede pensar la economía y el cambio climático de forma separada, porque incluso cuando hablamos de la sequía que estamos viviendo como país, se relaciona con el cambio climático, entonces también impacta en nuestra economía. Y ese discurso también es importante revertirlo. Ahora, ¿qué sentís vos que pasa en la Argentina con los chicos, con los jóvenes como vos, y el interés por el cambio climático que todavía a lo mejor lo ves en otras partes del mundo que está más desarrollado con los chicos? No, acá el movimiento ambiental joven es muy grande. De hecho, en muchos otros países ven a la Argentina como un ejemplo en cuanto a las acciones que hemos hecho o los logros o la incidencia política incluso que tenemos de haber podido participar e impulsar diferentes proyectos de ley como la Ley de Educación Ambiental, la Ley de Cambio Climático, la ratificación del Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo importante regional de derechos humanos y ambiente. Sí, lo que veo es que si no tenemos, por ejemplo, educación ambiental, que si bien la ley la tenemos, pero después lo que pasa es que como no se dan las capacitaciones a los docentes, después no se termina de implementar realmente, sobre todo cuando salís de las grandes urbes. Entonces, si no tenemos nosotros la información, es difícil poder hacer algo. Por eso la educación ambiental es fundamental. Pero después lo que veo es que hay muchísimos jóvenes involucrados y que en algún punto ahí está la esperanza, que no hay que caer en... viste que se escucha mucho de los jóvenes son la esperanza o lo que están haciendo y por ende lo vamos a poder resolver, cuando eso en algún punto es hasta una posición un poco cómoda de pensar que la responsabilidad recae en nosotros cuando primero no es nuestra responsabilidad porque no somos quienes causamos esto, pero a su vez la esperanza es algo que hay que construir, que hay que trabajar y que se hace de forma colectiva. Totalmente. ¿Por qué ponen el 2030 como una fecha límite? ¿Qué pasa o por qué eligen ese año, 2030? Bueno, en realidad hay diferentes proyecciones que hace el IPCC, que es el grupo de expertos de la ONU de cambio climático, los científicos más importantes, que lo que dicen es que no hay que superar el 1,5 de temperatura, de aumento de temperatura, desde la era preindustrial. Hasta ahora, desde la era preindustrial hasta la actualidad, aumentó 1,1 la temperatura promedio global. Y las proyecciones dicen que si seguimos a este ritmo produciendo y consumiendo, en ese año va a ser el año donde se puede llegar a superar. Y por qué es tan importante, porque de nuevo, hablar de crisis climática a veces parece un poco técnico. Yo te digo 1,1, 1,5, decís, la verdad es que tener 28 grados o 29 de temperatura claro, no sí, me cambia. Hay que pensarlo más como una fiebre y los mecanismos que genera nuestro cuerpo cuando tenemos 38, 39 no es lo mismo y con el planeta pasa exactamente lo mismo. Y hay muchas consecuencias que no se darían si no superamos ese número. Por eso es tan importante y de hecho hay un acuerdo internacional que es el Acuerdo de París, que es el más importante, negociado por todos los países, que dice que no hay que superar el 1,5 y para nada los 2 grados. Porque si superás los 2 grados, ahí estamos en problemas en serio. Entonces, en realidad el 2030 no es un año en donde algo va a pasar exacto, sino que es incluso una herramienta discursiva como para decir, si seguimos a este ritmo, no falta tanto como para que pasemos un límite planetario, que las consecuencias van a ser importantes, porque pensemos, si ya con 1,1 de temperatura, o sea, de aumento de temperatura, tuvimos 9 olas de calor, ¿qué va a pasar con 1,5? ¿Y qué va a pasar con 2? ¿Y con 3? ¿Y con 4? Que son proyecciones que tampoco son tan lejanas, estamos hablando de 2100. ¿Y se está cumpliendo el tema de la temperatura global y más o menos frenar el crecimiento o no? Porque yo tengo la sensación que no. Y no, la verdad que no. O sea, hay muchos acuerdos internacionales o incluso leyes
que son muy lindas en los papeles, pero que después Sí. lo más importante es la implementación, porque ojalá solo una palabra o un discurso resuelve la crisis climática, pero lamentablemente es mucho más complejo. Y después también hay toda una cuestión geopolítica de una disputa entre Estados Unidos y China. Estados Unidos es el emisor más grande a nivel histórico y China es ahora en la actualidad, también por el rol que tiene de fábrica del mundo. Entonces también hay una discusión sobre quién tiene más responsabilidad, quién tiene que tomar más acción. Pero bueno, sí hay ciertos avances que se fueron haciendo, como por ejemplo invertir y que crece cada vez más las energías renovables y se va diversificando más la matriz energética y dejando atrás el carbón, los combustibles fósiles. Incluso China, que es el más contaminante en la actualidad, cada vez le da más foco a las energías renovables y eso también provoca que en general todos los países tiendan a ir en el mismo camino. También porque no queda otra. No hay otros recursos, los actuales están escaseando y además hay una búsqueda también para ir por otro lado, me parece, ¿no es cierto? Sí, o sea, incluso hasta a nivel económico, digamos, a los combustibles fósiles tienen fecha límite, un poco porque no hay más y también porque el mundo está yendo para otro lado, por ende no nos queda otra. Pero todavía le queda tiempo de vida, según proyecciones que se hacen. El tema es que eso esté a la altura de la crisis climática. En la Argentina hay una ley que es la 27.520 que articula políticas de cambio climático. Está. Ahora, la gran pregunta que muchas veces nos pasa es, ¿esa ley se cumple? Bueno, es una ley que lo que plantea, como decís, es que la política climática y ambiental en general no recaiga solo en el Ministerio de Ambiente, que sabemos que en general no tiene tanta fuerza dentro del gobierno en general, en absolutamente todos los partidos y todos los gobiernos que vienen hasta ahora. Y al principio, digamos, empezaban a juntar, pero es una ley que todavía cuesta que esté reglamentada y se lleve a cabo y que, de nuevo, sea una política de Estado que trascienda incluso lo que un gobierno puede hacer en 4 años, porque las medidas que tenés y los cambios que tenés que hacer con cambio climático trascienden un montón lo que un gobierno puede hacer en 4 años y tiene que ser realmente algo que se pongan de acuerdo y vaya más allá. Y eso es difícil de lograr en general, o sea, pensar a largo plazo y con lo ambiental Mucho más. Nikki, ¿estuviste con Greta Thunberg? Sí. ¿Y cómo fue ese encuentro? Contanos. Yo a Greta la conocí en 2019, cuando fui a la cumbre de Naciones Unidas por el cambio climático que fue a Madrid. Iba a ser en Chile, pero después fue justo el estallido de Chile, así que cambió a Madrid. Ahí la conocí, pero después la terminé de conocer bien al año siguiente, que fuimos con otros jóvenes a donde ella vive en Estocolmo, un poco a ir al lugar donde empezó todo, pero ahora con jóvenes de todo el mundo, simbolizando que el movimiento ya no es solo ahí, sino que está en otros lugares. Y ahí la terminé de conocer realmente y ella es increíble. Gracias, Nikki. Gracias. Y a ustedes por estar del otro lado.